Ven a salvarte y hacerte volar desde mi cuerpo. Tal vez desconfiado te estás preguntando quién puede a mi negra conciencia limpiar. Jesús es El único en nuestro rango, señoras que puede. y a tu reino llegar. Después del himno, vamos a escuchar la lectura del informe, pero como no ha habido, lo vamos a reemplazar con un párrafo, un texto bíblico. Paso por la lección pasada, dice: Maldecid a Dios, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. El socorro de Jehová contra los fuertes. ¿Qué hizo Meroz? Nada, ese fue su pecado. La maldición de Dios recayó sobre ellos, por lo que no hicieron nada. El hombre de mente egoísta y estrecha es responsable de su mezquindad, pero los que tienen sentimientos bondadosos y generosos, impulsos y amor por las almas tienen una tremenda responsabilidad, porque si permiten que esos talentos queden sin usar y se desperdicien, serán considerados siervos infieles. La mera posesión de esos dones no basta. Los que lo poseen deben darse cuenta de que sus obligaciones y responsabilidades son mayores. Bien, con este sábado hemos podido repasar al estudio, a la lectura del informe del sábado anterior. El sábado anterior estuvimos trabajando en foro. Ahora vamos a pasar al estudio de la lección que está acá con nuestro hermano Miguel en nosotros en esta mañana. Buenos días con todos, vamos a comenzar la lección número 14. Si se dan cuenta, ya estamos a más de la mitad de la lección en sí. Bueno, esta lección nos da a conocer el final de este personaje Jefté, sí, con tilde en la última E, si no me equivoco. Sí, nos da a conocer el final de este personaje. El párrafo de introducción nos habla mayormente de lo que es la obediencia a Dios, pero una obediencia por amor a Él, así como por amor a nuestros semejantes, amor al prójimo, ¿sí? Es necesario que nosotros demostremos ese amor en cada acción que nosotros hagamos. Y termina diciéndonos el párrafo, ¿no? En cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Una palabra que el Señor Jesús lo dijo claramente ya cuando Él estaba en esta tierra, ¿no? Y le preguntaban, ¿cuándo hicimos esto o cuándo no hicimos esto contigo? Después de hablar del prójimo. Dice el viento, ahí vemos un poco de la nota, ¿no? Dándonos el ejemplo de Cristo. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel en lo que se le ha dado, que administre. Todos nosotros somos administradores de alguna u otra manera de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Somos responsables de qué le damos a nuestro cuerpo, tanto espiritualmente como físicamente. El Señor Jesús nos da una guía de cómo podemos tratar a nuestro cuerpo, pero ya depende de nosotros si lo vamos a seguir o no. Ahora sí, la pregunta que se tuvo que responder el domingo, ¿no? El domingo, creo que era... No me acuerdo de la pregunta. Sí, el domingo fue 31, creo, de marzo, si no me equivoco. No, me equivoco. Era 6, sí, 6.
¿no? Ahora 31 coño. Para el domingo, ¿sí? La pregunta. ¿Qué pregunta llena de sospechas y amenazas le hicieron los hombres de Efraín a Jefté? Jefté, tilden la última. ¿Qué creen que le hicieron? Recuerden que el grupo de Israel, Jefté había salido con sus hermanos, los galaditas, si no mal me equivoco, no son los galaditas, porque él era de Galad, ¿no? Salió con los galaditas. Y por ahí de vecino tenía a Efraín, a la otra tribu de Israel. Algo similar a lo que sucedió con otro juez, ¿sí? Que también le hicieron ese mismo reproche. Creo que fue este juez llamado, ¿cómo se llama este juez? Ya, pero también le hicieron el mismo reclamo, ¿sí? La cosa es que este juez reaccionó de diferente, este Jefté va a reaccionar de diferente manera a lo como le hizo el personaje en lecciones pasadas. Gedeón, ¿sí? Gedeón también le hizo el mismo reproche a Gedeón. Solo que aquí no va a terminar igual la cosa. ¿Por qué? Porque son diferentes jueces, diferentes personalidades las que se llaman. Primero, ¿qué le reclama? Que fuera a pelear con los hijos de Amón y no les llamó. Eso fue lo que le reclamaron los hijos de Israel. ¿Por qué no nos llamaste cuando saliste contra Amón? Se dijeron. ¿Sí? ¿Por qué no nos llamaste? Algo que siempre sucede, y comentábamos en la acción de Gedeón, que había hombres que tenían miedo a luchar, pero cuando veían que la victoria ya era segura, ahora sí querían luchar. Algo similar a lo que sucedió cuando David mató a Goliat. Cuando Goliat estaba vivo, ¿sí? Y estaba manejando, ni uno podía levantar su espada de los hijos de Israel porque le tenían miedo. Pero cuando David mata al gigante, entonces Saúl y todos los hombres, ahora sí vamos a balanzarnos con todo el ejército filisteo. Lo mismo sucedía con estos hombres, ¿no? Quizás estamos indagando. Porque la respuesta que les da Jefté a estos hombres, Jefté, entienden la última vez, ¿sí? Y le dijeron, y él dijo, sí os llamé. ¿Sí? No, me estoy equivocando, es por dos, ¿no? ¿Y qué amenazas le dieron? Dijeron, a causa de que tú no nos llamaste, ¿qué vamos a hacer con tu casa? ¿Qué iban a hacer con su casa? Vamos a quemar tu casa, le dijeron, porque no nos has llamado. Fue una amenaza, para así matar. La amenaza estaba rotunda, ¿por qué? Porque no les había hecho partícipe de la victoria. Y ustedes saben que cuando es como cuando tú tienes una idea, ¿sí? Por ejemplo, tienes un negocio y te va bien en ese negocio y no invitas a tu vecino y tu vecino te dice, pero si nosotros somos amigos, ¿por qué no me invitaste a ser partícipe de tu negocio? Y se enoja y te quiere, por eso te voy a matar, voy a quemar tu casa. ¿Sí? De esa manera. Entonces, ¿sí? La respuesta de este hombre Jefté no fue tan contundente como lo fue la de Gedeón, ¿sí? No fue tan contundente. De alguna manera hubo cierta rencilla, no supo manejar este conflicto, porque vemos la respuesta que les dice. Pregunta 2, ¿sí? La pregunta 1 está comprendida en la gran amenaza. ¿Cómo respondió a las amenazas de los hombres? No fue de una muy buena manera, ¿sí? Hubo cierta lucha en su verso que él dijo. Él dijo, claro, yo os llamé, mas ustedes no quisieron venir. Entonces yo arriesgando mi vida, aún arriesgando mi vida, dice, fui y luché contra los hijos de Amón, confiando en el Señor. Entonces vemos ahí que no hubo una respuesta parecida a la de Gedeón. Este personaje no supo manejar ese conflicto y a causa de ello va a suceder una gran tragedia. Ustedes saben que cuando alguien no sabe manejar un conflicto,
como sucede hoy en día. ¿Qué pasa? Una discusión cualquiera, ¿en qué se convierte? En un evento bélico, en una guerra, ¿sí? En una guerra. Primero comienzo con la idea, diferente ideología. Yo pienso diferente a ti, entonces primero vamos a conciliar. No logramos conciliar. Lo mismo sucedió con estos dos personajes, ¿sí? Con estas dos tribus de Israel. No lograron conciliar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ante este muy alto reproche respondió: sí os llamé, ustedes no salieron, por lo que, arriesgando mi vida, salí contra Amón. El texto nos dice: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. ¿Sí? Esa fue la respuesta. Era correcto lo que estaba diciendo, era correcto. Quizás no la manera de decir, ¿no? Pero era una respuesta correcta. La manera en que se hace. Entonces, encendió la chispa más de estos hombres. Y ustedes saben qué sucede cuando se enciende la chispa de los hombres. ¿Qué sucede? Lo vamos a ver en la pregunta 3. Estamos yendo muy rápido. Es una lección muy ligera. ¿Qué desafortunada disputa surgió entre las dos partes? Comentábamos en la pregunta 3, en la pregunta 2. ¿Qué creen que sucedió después que no se pusieron de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué creen que sucedió? Una guerra, ¿sí? Como no pudieron conciliarse, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermandad de Pedregal? Como no pudieron conciliar, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Y Galaad peleó contra Efraín, y los hijos de Galaad derrotaron a Efraín. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué sucedió entonces? Una pelea, una batalla, una guerra entre dos hermanos, porque eran hermanos, ¿sí? Efraín y Galaad. Ganó Galaad, Efraín quedó derrotado. Eso nos dice la nota. ¿Sí? Ustedes saben. No se pudo controlar ello. Entonces, ¿qué pasó? Dice: ¿hasta dónde llegaron en ese ambiente de alta tensión a pesar de que eran familiares y miembros de dos tribus de Israel? El saldo de esta guerra, las consecuencias, aparte de las devastaciones de las ciudades de Efraín, ¿cuáles creen que fueron? Hubo muchos destrozos en las ciudades o en las aldeas de Efraín. ¿Y qué hubo más? ¿Qué hubo más? ¿Qué creen que hubo más? ¿Qué hay en una guerra, hermandad de Pedregal? ¿Qué se pierde más, aparte de las cosas materiales? ¿Qué creen que se perdió? La lección lo dice. ¿Sí? ¿Qué se perdió? 42,000 hombres de Efraín, dice qué cosa, murieron. ¿Sí? Fue una masacre total. 42,000 hombres murieron. Esas son las consecuencias de no haber sabido, ¿sí?, manejar ese conflicto. ¿Sí? O sea, yo pienso que Efraín tuvo más culpa, pero Galaad tampoco se libera de la culpa, porque Jefté, como líder de Galaad, pudo evitar eso. No lo hizo porque no tuvo ese carácter, ¿no? En ese momento quizás la agarraron tenso, la agarraron enojado, ¿verdad? Y se encendió su chispa y se enojó y hizo guerra. Y ganó la guerra, ¿sí? Pero acribilló a 42,000 hombres en una guerra. Cristo, sin hacer distinción entre él y la masa mundana de incrédulos, si el mundo aceptara a Jesús, entonces no habría espada de disensiones. Aquí y allá, un miembro individual de una familia es fiel a las convicciones de su conciencia
y es obligado para magistrar solo. La línea de marcatoria se traza distintamente, uno se coloca sobre la palabra. Esta guerra, ¿sí? Está sucediendo hoy en día también, ¿sí? Hay una guerra entre los hijos de Dios y los que deciden seguir las tradiciones mundanas, ¿sí? Es una guerra que hasta ahora no están. Bueno, en el oriente, ¿sí? Donde adoran a Alá, los islámicos, los budistas, todos los musulmanes, eso sí, a un cristiano que va a predicar a Jesús que lo matan, ¿sí? Pero acá todavía no sucede eso, mi hermano, todavía no llegamos a eso. Pero sí nos hacen escuchar muchas cosas, justamente por nuestras diferentes creencias que tenemos, ¿sí? De eso se va a tratar el tema que vamos a ver más tarde, ¿sí? Más tarde vamos a ver lo que nos distingue como cristianos. Es un libro muy bonito que se va a estrenar hoy día. Ahora sí, hasta la pregunta 4 respondo yo, después vamos a responder hermano. En total, ¿durante cuántos años juzgó Jefté a Israel? ¿Sí? Es algo fácil. ¿Durante cuántos años? 6 añitos. ¿Sí? Muy poco, ¿no? 6 años juzgó Jefté a Israel, ¿sí? Y después pasó un tiempo donde Israel fue prostituyó y apareció otro juez, y eso lo va a decir el hermano Raúl. Dice, ¿qué registra la Biblia sobre el juez o líder Ibzán? Dice, ¿qué registra? Bueno, este hombre que revisa la Biblia acá dice que se llama Ibzán, ¿no? Y este hombre tiene de particular que tuvo 30 hijos y 30 hijas. Bárbaro ese hombre, ¿no? No pesaba poco. 30 hijos y 30 hijas tenía ella. Y los casó fuera de Tobía. O sea, trajo fuera para sus hijos. Tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. O sea, tiene 30 nueras, ¿no? Para sus 30 hijos. Y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Bueno, eso es lo que nos informa la Biblia acerca de este juez, o líder, como se llamaba en ese tiempo, llamado Ibzán. Un hombre, 30 hijos, 30 hijos. O sea que, en total, si sus 30 hijos se casaron 30 nueras y las hijas 30, ¿cuántos serían? 60, 120, ¿no? Porque cada hija tenía su compromiso y cada hijo también. Como dice Don Bajo, 30 nuevos. Y 30 yernas. Uy, eran más de 100. 120 en total. Bueno, lo que informa la Biblia, ¿no? si nosotros nos damos cuenta, nos da un detalle que realmente hay que percatarnos muy bien. Era el líder espiritual de Israel, este hombre. Recuerden que fue un líder espiritual. Y si nosotros vemos lo que registra la Biblia, vemos que sí pecó grandemente. Analizando, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado? Conseguir qué cosa? Para sus hijos y para sus hijas, parejas que no eran del pueblo de Dios, ¿sí? Y ustedes saben que esto está prohibido, ¿sí? El Señor Jehová, el gran yo soy, no yo soy de ese programa de canto, no, sino yo soy el que le habló a Moisés, le dijo muy prestamente a través de Moisés, y Josué lo repitió y les dijo que no podían hacer relaciones con las naciones paganas que estaban ahí, que Dios iba a derribar, no. Y este juez, digámoslo claro, hizo caso omiso a lo que mandaba el libro de la ley. Bueno, eso porque no lo leyeron, pero el libro de la ley decía que no podían hacer esto. No os unáis en yugo desigual, y esto sucede hasta hoy en día, pero hace muy difícil conseguir pareja entonces en realidad. No os unáis en yugo desigual, dice. Y este juez casó a sus hijos. ¿Recuerdan el ejemplo de Abraham? Cuando Abraham fue a morir, ¿Abraham qué?
Sí, y bueno, cuando Abraham iba a morir, estaba en sus últimos días, él estaba muy enojado, dice, con Esaú, porque había tomado esposa de las cananeas, y eso le causaba gran dolor. La Biblia lo dice, ¿sí? No lo estoy inventando yo, en 24. Entonces, por eso le mandó a su siervo y le dijo, anda a la casa de mi parentela, y de ahí trae una mujer para mi hijo, ¿sí? Las diferencias entonces de este personaje con Abraham. Ambos eran líderes. Abraham también era líder de su tribu, pequeña tribu que estaba formando. Pero a diferencia de este personaje, ¿cómo se llamaba? Sam, él no casó a su descendencia con mujeres paganas. Bueno, sí hubo uno que se casó, pero no. Hubo, sí, ese fue el gran pecado. Yo pienso que fue un error de este personaje, porque eso permitió que la idolatría, el pecado entrase y se pervirtiera más de lo que ya estaba. Y eso es algo que uno no puede permitir. Listo, respondí a la pregunta. La pregunta 5. Vamos a la 6. Hermano Dios, aunque las escrituras no enumeran ningún logro especial del juez Elón, ¿qué información se proporciona? ¿Sí? Acá nos dice que este hombre era de familia de Saulón. Saulón parece que fue un hombre muy obediente a Dios, y ya de su familia fue el que gobernó también, dice, 10 años. Le tocó dirigir a este pueblo. Sabemos que los escritos dicen que después que Adán pecó, la mente del ser humano se nubló, se ensequeció, se embotó, dice en otra parte, ¿no? No, hay momentos que hicieron lo bueno, pero después pasa un momento y está mezclando lo bueno con lo malo. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Mientras tenían ellos un líder, estaba muy bien, pero terminaba su mandato de aquel líder y ya lo encontraban en fiestas paganos, sirviendo a dioses paganos. Y eso es lo que pasaba en estos tiempos. Vemos acá a este hombre llamado Elón, le tocó gobernar después de estos hombres que ya pasaron a morir, y él gobernó, volvemos a decir, 10 años. Y después dice, murió y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Eso es lo que nos informa las escrituras, porque no hay más información acerca de este personaje, pero llegó a ser historia porque integró el pueblo de Israel, el gobierno del pueblo de Israel. Entonces dice que esta es la única información que nos da acerca del hombre. Muy bien, ahí está, ¿no? Esto me hace acordar a una parte de esta película que mi papá me hizo mirar, esta película con Ayo, Peligro en el Aire, donde están presentando a todos los reos más peligrosos, los van a transportar en un avión, y llega un personaje, el protagonista justamente, y el policía dice, bueno, este es tal. Bueno, es un personaje que es uno de los más personajes. No es importante, ¿por qué? Porque era un personaje inocente, ¿no? Era un personaje que había cometido un error, ¿sí? por defender a su esposa, ¿sí? Pero ya estaba, él no estaba siendo trasladado a la cárcel de máxima seguridad, ¿no? Él estaba yendo para que sea libre, iban a conducir a su libertad, ¿no? Algo similar me parece a este personaje. Supuestamente la Biblia no registra nada malo que haya hecho. Supuestamente, yo pienso que es porque no hizo nada malo, ¿no? ¿Sí? Supongo que gobernó bien en su momento de que estuvo aquí como juez en Israel, hizo buen trabajo. Es mi pensar, ¿no? Ya que la Biblia no registra nada de este personaje, solo esto, ¿no? Ahora,
Absón, otro juez en Israel. ¿Cuántos años gobernó este prolífico juez? Prolífico. Solo nos pregunta los años, pero nos da más datos, ¿no? A ver. ¿8 años, ¿Sí? Sí, 8. 8 años, muy bien. Otro dato interesante que nos dan nos dice que este hombre tuvo 40 hijos Nietos también. y tuvo 30 nietos. 30 nietos. Los jueces se dedicaban a hacer hijos, pero no. Y se montaban sobre 70 burros. Y algo interesante, y montaban sobre 70 burros. Asnos. Bueno, vi un video que hablaba de los asnos, así que los asnos, porque la importancia de los asnos es muy buena, dice, porque son animales fieles, son animales chucos, fuertes, y son animales dóciles, no como el caballo, que tienes que tú domarlo de alguna manera, ¿no? Para poder controlar. En cambio el burrito o el asno no, él te obedece y te es fiel. Recuerden al asno, y ahí aparece la figura, la asna de Balán, como que a pesar de que él lo pegaba, él trataba de salvarle la vida, ¿sí? Y el animalito trataba de salvarle la vida. Entonces, acá, por eso, mayormente estos hombres tenían sus asnitos, ¿no? La tribu de el juez tenían su asno. ¿Quién más montó un asno? Recordemos. El hombre más importante de la historia, cuando entró a Jerusalén, su entrada triunfal, entró montado en un asno, ¿sí? Fue Jesús, él también entró montado en un asno, simbolizando la humildad. Eso también simboliza el burrito, ¿no? El asnito, humildad, ¿sí? Entonces, ¿sí? Por último apareció Adón, quien tuvo 30 nietos y 40 hijos, los cuales cabalgaban sobre 70 asnos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la nota. La nota nos dice: el Señor dice a los habitantes de la tierra, escogeos hoy aquí, hoy sirváis. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. Los hombres necesitan que se les haga comprender la solemnidad de la hora, la cercanía del día cuando terminará el tiempo de prueba. Dios no le da a nadie el mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes que termine el estudio de la tierra. No quiere dar excusa a ningún ser viviente para demorar la preparación para su venida. No quiere que nadie diga como el siervo infiel, mi Señor tarda en venir, pues esto conduce al temerario descuido de las oportunidades y privilegios. ¿Sí? Vemos, ¿no? Ahí está la razón por la que el Señor no dice la fecha exacta de su advenimiento, porque no quiere que surja confianza en nuestros corazones y destinemos consagrarnos al Señor día a día a la última hora. Es tarea siempre, todos los días del cristiano, consagrarse al Señor. Vemos esta lección, realmente ha sido, sencilla, corta. Yo creo que lo más importante fue este personaje, Jefté, ya sus últimas, ¿no? La manera de cómo no supo lidiar con esta tensión, que es un gran mensaje para nosotros, diferente a lo que sucedió con este personaje Gedeón. Y este personaje, Ibzán, si no me equivoco, ¿no? El juez Ibzán, que también es hombre, ¿sí? Cometió un pecado, siendo líder espiritual de Israel, ¿sí? Siendo líder espiritual de Israel, permitió que su descendencia, no solo permitió, consintió que su descendencia se casara en yugo desigual. Y aunque esto parece que no es malo, es muy malo, ¿sí? Cuando una persona se casa, llega a la hora del matrimonio, tiene que buscar una ayuda, dice la Biblia, ayuda idónea, el hombre, la mujer también, ¿no? Una ayuda idónea, es decir, que comparte tus mismas creencias, tus mismos principios, tus mismos valores, para que así no te haga perder el horizonte. Esta lección ha sido corta, sencilla, pero ha sido muy refrescante, porque nos ha hecho comprender o llegar a temas que ya conocemos nosotros, lo que es
cómo lidiar con una tensión, un enfrentamiento, y a los padres, ¿no? A los futuros padres y a los jóvenes sobre todo, ¿no? De no poder tomar, es un consejo que nos da la Biblia, no tomar una pareja de otros rebaños, ¿no? De otros rebaños. Porque dadas unas discusiones, recuerden al rey Salomón, que por eso se perdió. Salomón quiso evangelizar según a las parejas que iba a tener y terminó evangelizado. Recuerden esa razón, que prefirió a las mujeres filisteas que a las mujeres de su tierra, y miren cómo terminó. Recuerden a David, que David también, ¿no? Por desear la mujer de su prójimo, era una mujer ajena. Bueno, sí era mujer de Israel, pero era una que no le correspondía, ¿no? Y miren también lo que le pasó. Entonces vemos, esta lección es muy grata, entonces, que ha servido para cada uno de nosotros. Qué profunda ayuda para cada uno de nosotros. Vamos a recoger una ofrenda voluntaria de corazón. Cantemos este 204 o amor de Dios. 204. Oh amor de Dios, tu inmensidad.